Número 342 del Compendio del Catecismo. ¿Es el matrimonio una obligación para todos? Y responde, el matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato, por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor, tratando de agradarle, y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de una vuelta gloriosa. Bueno, pues como veis, la pregunta es, a ver, ¿es el matrimonio para todos? No, no es el matrimonio para todos. Cristo es el centro de toda vocación cristiana. Ahí sí que todos, ¿no?, los seguidores de Jesucristo, tenemos que descubrir que somos seguidores de Jesucristo y tenemos una vocación concreta para seguirle, que hay que descubrirla. Entonces sería un error pues pensar la vocación, por ejemplo, sacerdotal, pues es una vocación religiosa y el matrimonio es una vocación mundana. A ver, ¿cómo es eso? Eso obviamente es una deformación. Todas las vocaciones son al seguimiento de Jesucristo. Ahora bien, es cierto que desde el principio, aunque en un primer momento en la vida de la Iglesia no existió propiamente lo que se llama la vida consagrada o religiosa organizada como hoy en día lo entendemos, ¿no? O que desde el primer momento, pues en el primer momento de la vida de la Iglesia, los apóstoles, los primeros sucesores de los apóstoles, no todos ellos vivían el celibato y la virginidad. Sin embargo, ya está presente, ¿no?, pues en el Nuevo Testamento la posibilidad de que uno haya recibido una vocación a una unión directa con Cristo, en el celibato o en la virginidad. Por ejemplo, ese episodio o ese pasaje de Mateo 19:12, ¿no?, en el que dice, ¿no?, después de haber hablado de matrimonio y del divorcio, después de haber dicho eso, dice Jesús, no todos entienden esto, solo los que han recibido el don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. La palabra eunuco hace referencia también a una vocación célibe o en virginidad. No solo está ese episodio, también hay, por ejemplo, en la Primera Corintios, capítulo 7, versículo 32, allí dice, el no casado así habla en este caso, ¿no?, el célibe le llama no casado. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. El casado, sin embargo, se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer. Bueno, está hablando de que, por lo tanto, existe también como una vocación de ocuparse directamente, ¿no?, directamente de las cosas del Señor, sin esa mediación del matrimonio. También hay algunos episodios, por ejemplo, en Mateo 25:6, en esa imagen de aquellas doncellas vírgenes que salían al encuentro del esposo. También es una imagen en la que la tradición de la Iglesia ha visto en esas doncellas vírgenes que estaban con las lámparas encendidas esperando la llegada del esposo, imagen de la vida religiosa, que vive en su virginidad una espera atenta a la llegada de Jesucristo. Bueno, por lo tanto, aunque no estaba desarrollada en aquel momento, pues como lo está hoy en día en la vida de la Iglesia, pues lo que es la vocación celibataria virginal está ya presente, como hemos visto en estos textos, ¿no? En cualquier caso, la virginidad por el reino de los cielos no es sino un desarrollo de la gracia bautismal, somos de Dios, mi corazón es de Dios. Y una forma de ser de Dios es ciertamente a través del esposo, a través de la esposa en el matrimonio, pero otra forma, ¿no?, de ser de Dios es ser directamente de Dios, es una manera de subrayar la preeminencia de Dios, del vínculo con Dios, ¿no? De manera que el matrimonio y la vocación virginal se iluminan mutuamente. El matrimonio le ayuda a quien tiene la vocación celibataria, como es mi caso, que tengo la vocación celibataria, ¿no? El matrimonio le ayuda al célibe. ¿Por qué? Porque le hace recordar que yo no soy un solterón,
sino que estoy llamado a vivir una relación esponsal. Tenemos el célibe, el que recibe la vocación a la virginidad, tiene que tener una relación esponsal con Dios, ¿no? Y a su vez, el célibe, la Virgen, le ayuda, ilumina también al matrimonio, porque le está recordando que esa unión del esposo y la esposa, en el fondo, son un signo de la unión con Dios, que al final lo que permanecerá, ¿no?, después de esta vida es la unión con Dios, de la cual ha sido un sacramento en esta vida el esposo y la esposa, pero es que el sacramento, en el fondo, lo que nos tiene que hacer es más presente a Dios. Por eso, así como el matrimonio, el casado, le ayuda al célibe a entender que él no es un solterón, que tiene una vocación esponsal de unión con Dios, también el que es el célibe, el que vive la virginidad, le ayuda a quien está casado a entender que su matrimonio es un signo de la unión con Dios. Matrimonio y vocación consagrada se iluminan mutuamente. Hay un texto de San Juan Crisóstomo, también muy, muy luminoso, que dice, ¿no?: denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Es decir, que no es que se elija la virginidad porque se desprecie el matrimonio, en absoluto. Porque si eso fuese así, entonces la virginidad tendría mucha menos dignidad. Si es algo que yo elijo para rechazar algo que considero menos santo, no, es que el matrimonio es santo y es maravilloso, ¿no? Y la virginidad, cuando Dios da un don específico, ¿no?, para vivir la vocación a la virginidad, todavía reluce más, puesto que uno, para vivirlo, ha renunciado a una vocación matrimonial que ya era santa en sí misma, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, vivamos, ¿no?, pues ambas vocaciones y valoremos ambas vocaciones, la del matrimonio y la de la virginidad, no contraponiéndolas, ¿no?, sino más bien iluminándolas mutuamente y poniéndolas la una al servicio de la otra.